Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy quería continuar leyendo otra meditación de Marco Aurelio que me gustó como quedó en la anterior y bueno, que podamos reflexionarla. Y la meditación del día de hoy se trata un poco de el poder como dar orden a nuestra naturaleza más como, sí, más instintiva o nuestra naturaleza más animal, si se quiere. Y bueno, recuerden como les decía en el audio anterior, quienes no conocen a Marco Aurelio, fue un emperador del año 160, un emperador romano, y fue considerado como uno de los emperadores buenos, vamos a decir, uno de los emperadores muy querido por el pueblo y que trajo como mucho crecimiento a Roma, ¿no? Y que también al imperio, vamos a decir. Y que también era considerado como muy virtuoso, era una persona que siempre estaba buscando las virtudes y se puede ver en sus meditaciones. Las meditaciones de Marco Aurelio son como notas a sí mismo. Él se escribía como sus pensamientos, lo que estaba reflexionando, los sentimientos que tenía de tal o cual cuestión, y con el tiempo, con los años, esas meditaciones o esos escritos o esas notas a sí mismo se encontraron. Sí, las encontraron y las fueron como traduciendo y pasando a diferentes idiomas y nos llegan al día de hoy. Por lo tanto, para poder leerlas no tenemos que poner en la mente de una persona que se está escribiendo a sí mismo y que se está pidiendo cosas, se está haciendo como mandatos a sí mismo, reflexiones, ideas, pensamientos, como si nosotros estuviésemos haciendo un ejercicio de escritura creativa, como he dejado, que si quieren lo pueden ver en mi video anterior, en los videos de hábitos para todos los días, que ahora se lo dejo acá arriba marcadito, y ahí yo estuve hablando de este ejercicio de meditación o de sí, de hacer meditaciones o notas a nosotros mismos o de escritura creativa. Em, entonces, para poder leer este material, lo que nos toca hacer es como hacer como ponernos en la mente de él, ¿no? Ponernos en su cuerpo y reflexionar qué estaba pasando. Cuando él escribe estas meditaciones, estaba en ciertas campañas, en ciertas guerras grecorromanas de aquella época, que concluyen en el año, sí, más o menos con su muerte, en el año 180, cuando su hijo se convierte en emperador. Es muy interesante su biografía, si quieren la podemos hacer después, la podemos analizar y charlarlas un poco si les gusta este autor. Que como les digo, sí, como les dije en el audio anterior, no es un autor por mérito propio, vamos a decir, no es que él quiso ser autor, sino que se hizo sus notas y después se hizo este libro. Y es muy interesante por eso, porque está como muy, sí, como muy desnuda su mente. Es como si alguien dentro de 100 años tomase uno de nuestros libros o de nuestros escritos e hiciese un libro con eso. Y es muy interesante porque se vería toda nuestra verdad desnuda, todo lo que pensamos, lo que sentimos, como si tomaran nuestro diario personal y hiciesen un libro. Así que bueno, espero que les guste este material. El día de hoy voy a leer la meditación número 55 del libro 8. No, del libro 7. A ver. Sí, del libro 7. La meditación dice: no pongas tu mirada en guías interiores ajenos. Antes bien, dirige tu mirada directamente al punto donde te conduce la naturaleza del conjunto universal por medio de los sucesos que te acontecen y la tuya propia y la tuya propia por las obligaciones que te exige. Este primer párrafo es muy interesante y nos está hablando de, a mi forma de ver, ¿no? Cada quien puede tener su interpretación. Recuerden que estas son notas a él mismo, entonces, bueno, son como muy interpretables y por supuesto que hay que entender quién lo estaba escribiendo, ¿no? Cuáles eran las filosofías de las que él más estaba embebido y, bueno, cada quien puede tener una interpretación diferente, así que si tienen otra interpretación la pueden poner y la charlamos. A mi forma de ver acá de lo que está hablando él, está hablando de no dejarse llevar por los guías de alguien más. Es muy posible que ahora cuando leamos toda esta meditación, a ver si coinciden conmigo, que él haya estado siendo tentado por alguien a hacer algo y se estaba como escribiendo a sí mismo y se decía: no pongas tu mirada en guías interiores ajenos, no pongas tu mirada en lo que otros piensan o quieren, sino más bien presta atención a el punto que te conduce la naturaleza del conjunto universal por medio de los sucesos que te acontecen. ¿Qué quiere decir? Que prestes atención a la naturaleza de los sucesos a tu alrededor. ¿Qué está sucediendo? Mira una imagen más amplia. No te quedes con lo que te está diciendo esta persona, sino que mira los acontecimientos a gran escala y qué te están pidiendo tus obligaciones, tu propia naturaleza, qué te exige hacer. Ese sería el primer párrafo, lo que él se está diciendo. La meditación la voy a dejar como en el video anterior, escrita, para que la puedan ver. Si quieren seguirla, la pueden ir leyendo y la van interpretando. Entonces, él se está diciendo que se presta atención a lo que su propia naturaleza le exige.
Ese sería el primer punto, es como que se dice, no mires a lo que los demás te dicen, sino interpreta lo que vos o escúchate a vos mismo, qué te dice tu propia naturaleza. Cada uno debe hacer lo que corresponda a su constitución, sigue diciendo. Acá cuando habla de su constitución, cuando hablamos de constitución, estamos hablando del conjunto de caracteres específicos de una persona o de una cosa o de sí, de algún objeto. Entonces, cuando se dice cada uno debe hacer lo que le corresponde a su constitución, a mí se me ocurren dos interpretaciones. O está hablando, por un lado, de las diferencias sí, de castas en Roma. En aquella época estaba dividida la sociedad entre los patricios, los clientes, los plebeyos y los esclavos, más o menos, creo que era algo así. Sí, eran como, bueno, los patricios eran los de la alta sociedad. Por supuesto que va a depender de qué época, en el 160 más o menos debe haber estado dividido igual. Después si quieren lo buscamos para chequearlo, pero bueno, volviendo a la meditación, acá lo que yo siento que o está hablando de esa constitución, de esa desigualdad, de esa diferencia, vamos a decir no desigualdad, en esa época no lo consideraban así, sino que cada quien tenía una constitución específica sí, dentro de la sociedad. Y lo otro que se me ocurre de esto es que pueda llegar a estar hablando de ciertas filosofías que nos hablan de la constitución personal, vamos a decir. ¿Cuál es tu grado de entendimiento o de conciencia? Entonces, si está hablando del grado de conciencia o del espacio en la sociedad, a mí me hace más que es el grado de conciencia, que le está hablando de la constitución propia de él mismo. Porque él era una persona como muy, bueno, se lo considera el emperador filósofo o un filósofo que se volvió emperador y, bueno, era una persona de mucha virtud. Y después más adelante cuando él habla de su hijo, lo considera una persona que todavía es como muy infantil, como muy, como que se siente decepcionado del hijo que tuvo, como que él esperaba tener un hijo como con más virtud. Así que esa parte es interesante de su biografía. Entonces acá cuando él dice cada uno debe hacer lo que corresponda a su constitución, yo siento que está hablando de su grado de conciencia o la capacidad que tiene o la capacidad intelectiva de comprender un hecho. Entonces, si sos de una constitución como más racional, te va a tocar actuar en torno a eso. O también puede estar hablando de la posición política en la que él se encontraba. Sí, un guerrero, si estás en bueno, él era emperador, entonces también puede estar hablando de que a cada quien le corresponde, de acuerdo al lugar en el que se encuentra, actuar de esa manera. Entonces esto lo podemos trasladar a nuestras vidas y decir, bueno, ¿cuál es mi rol? Si yo soy el padre en la familia, ¿cómo me toca actuar como padre? Si yo soy el hijo, ¿cómo me toca actuar como hijo? Si yo soy la madre, como madre. En ese, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, si estoy en un trabajo, qué es lo que cuál es el deber que me corresponde de acuerdo al lugar que yo estoy en el trabajo? Si yo soy el jefe, si soy el empleado, si soy un compañero, depende del rol en el que yo esté, qué es lo que me toca, cómo me toca responder. Esa también puede ser otra de las explicaciones que él está dando. ¿Cuál es tu constitución personal y qué te exige hacer las obligaciones de tu cargo, vamos a decir? Así que puede ser un poco eso. Y en cuanto a la constitución, lo que le decía del grado de conciencia, también podemos analizarlo desde ahí, porque más adelante lo dice, que ahora lo vamos a seguir analizando. Habla de la constitución racional. Y recuerden que esta es una nota a sí mismo, entonces toda la nota tiene coherencia con lo que él está pensando. Así que vamos a avanzar un poco más y vuelvo a este punto ahora en un ratito. Los demás seres han sido constituidos por causa de los seres racionales. Y en toda otra cosa los seres inferiores por causa de los superiores. Pero los seres racionales lo han sido para ayudarse mutuamente. Acá se me ocurren dos cosas. Sigue hablando de la palabra constitución, o sea que sigue hablando del conjunto de los caracteres de cada quien, o de cada uno. Dice, los demás seres han sido constituidos por causa de los seres racionales. Acá se me ocurre, o que está hablando de filosofías que nos hablan de que los demás seres en la Tierra pueden ser los animales, las plantas y demás, que estén constituidos por causa de los seres racionales, como ciertas filosofías nos enseñan que, bueno, que el ser humano sería como el experimentador de la experiencia humana y que los demás seres que están a su alrededor lo están como acompañando en ese viaje, vamos a decir, y se crearon por causa de el ser humano. Puede ser eso. Y lo otro que puede ser también que se me ocurre es esto que hablaba de la esclavitud, porque en esa época también estaban los esclavos, entonces puede estar hablando, pero generalmente los esclavos en Roma no se los consideraba como algo inferior por su naturaleza, sino más bien sí, vamos a decir, por el rol que tenían. Si
Si un pueblo le ganaba a otro y lo dominaba, las personas de ese otro pueblo se convertían en esclavas. Entonces no era tanto por una inferioridad. Así que yo creo que más debe estar hablando de filosofías que hablan de los otros seres en el mundo, vamos a decir los animales. Se me ocurre. Pero bueno, ahí cada quien puede tener su interpretación, porque estos párrafos son un poco abiertos. Tendremos que tener el autor para ver a qué se estaba refiriendo. Sigue diciendo, en toda otra cosa los seres inferiores por causa de los superiores, pero los seres racionales lo han sido para ayudarse mutuamente. Acá está hablando de los seres inferiores y los superiores. Acá también, por eso a mí se me viene esto de que está hablando de jerarquías. Jerarquías en la constitución del ser, filosofías que nos están hablando de que el ser humano parte o que nace en un punto de una jerarquía, de un crecimiento jerárquico en base al cual nos vamos volviendo gradualmente más conscientes, más racionales, crece nuestra capacidad de racionalizar, nos volvemos seres como más perfectos, vamos a decir, o más cercanos a Dios también podemos decir. Roma tenía como todos estos pensamientos metafísicos politeístas, entonces hablaban de muchos dioses y puede ser que él esté hablando de ciertas jerarquías, o lo que se conoce hoy como jerarquías angelicales, el ir creciendo en nuestro grado de conciencia para volvernos seres más conscientes, más coherentes, más racionales y dejar la naturaleza inferior de atrás, que es lo que un poco habla después adelante en la misma nota. Así que a mí se me hace que está hablando un poco de eso, de que los demás seres han sido constituidos por causa de los seres racionales y en toda otra cosa los seres inferiores por causa de los superiores. Para mí está hablando más de la creación del hombre y cuál es su rol en el mundo. Por eso también digo que acá algo para mí lo estaba tentando. Pero bueno, ahora como cuando terminemos el párrafo le digo más qué es lo que me resuena de este párrafo. Lo interesante también es que dice que los seres racionales lo han sido para ayudarse mutuamente. Entonces está hablando de una característica humana, que estamos como que somos seres que venimos a ayudarnos mutuamente, que venimos en sociedad, que venimos en común. Por eso también se me hace que alguien le estaba pidiendo ayuda o algo estaba sucediendo o estaba siendo tentado a nivel sexual, también se me ocurre. Ahora lo sigo leyendo y a ver si les parece lo mismo. Sigue diciendo, en consecuencia, lo que prevalece en la constitución humana es la sociabilidad. Acá también está haciendo referencia a lo social. En segundo lugar, bueno, ahí ya termina la primera, sería como en primer lugar, somos seres sociales, entonces la constitución humana nos llama a ser sociales y ayudarnos mutuamente. Ahí se me ocurre que alguien le estaba pidiendo ayuda o que algo había. Pero después dice, en segundo lugar, la resistencia a las pasiones corporales, pues es propio del movimiento racional e intelectivo marcarse límites y no ser derrotado nunca ni por el movimiento sensitivo ni por el instintivo. Esta parte también nos está diciendo que él está haciendo una reflexión sobre los instintos inferiores o lo sensitivo o la mente sensitiva, la mente emocional o la mente instintiva, que es lo que hablamos cuando hablé de Bolos y Motic, que tenemos una mente instintiva y una mente intelectiva o racional, un aspecto inconsciente y un aspecto consciente. Acá lo que se me hace que él está hablando de filosofías en las que nos enseñan, como esto que yo les estaba explicando en Bolos y Emotic, que estamos como en un constante crecimiento, un constante devenir, de volvernos cada vez más racionales, más conscientes, personas como con un intelecto más complejo o más como, sí, más racional, y que por supuesto nos está acercando a una mente superior, vamos a decir. Como que estamos en un punto intermedio entre la mente inferior y la mente superior. Entonces, si son estas filosofías de las que él está hablando precisamente de eso, de que, a mi forma de ver, hay un instinto, un sentimiento, una emoción que lo está pulsando y él se está diciendo a sí mismo que debe prevalecer el ser racional, la mente racional, el movimiento intelectivo por sobre el sensitivo. Como que se está pidiendo a sí mismo no dejarse llevar por sus emociones o por su instinto. Después sigue diciendo, pues ambas son de naturaleza animal, mientras que el movimiento intelectivo quiere prevalecer y no ser subyugados por aquellos. Acá también está hablando de la naturaleza animal, de la mente instintiva, de los impulsos bajos, vamos a decir, de los impulsos animales en el ser humano, y que todos estamos como impelidos a no dejarnos subyugar por esa naturaleza. Por eso también estaba hablando de que cuando habla de constitución, para mí está hablando de grados de conciencia, de personas que están como en una conciencia más impulsiva, porque bueno, ahora lo dice,
el aspecto más impulsivo de la persona, recuerden que está hablando de sí mismo, no es que está hablando de otros. Yo estoy trasladando la meditación a los demás. Entonces, para mí le está hablando de eso, de que prevalezca su intelecto por sobre las emociones o su naturaleza animal. Por eso se me hace que tal vez está siendo como tentado por alguien, por algún deseo de dejarse llevar por algún deseo sexual tal vez. Incluso cuando habla de que sí, estamos hechos para ayudarnos, pero debe prevalecer el intelecto y debemos ver la generalidad. Entonces se está haciendo ahí como toda una reflexión, a ver si cede a esto que siente o no. Y termina diciendo, en tercer lugar, en la constitución racional no se da la precipitación ni la posibilidad de engaño. Acá cuando dice en tercer lugar, también está hablando de la constitución racional que no se precipita. Son las emociones las que se precipitan. Entonces como que se está diciendo a sí mismo, no te adelantes, séte paciente, no te dejes llevar por estas emociones. Acordate que la mente racional no se precipita, no tiene apuros. Y en ese no apurarse le permite pensar y se cierra la posibilidad de engaños. No lo pueden engañar. Es como que se está diciendo, no te dejes llevar por estas emociones, sino más bien que prevalezca tu constitución racional. Así termina diciendo, así pues, el guía interior que posee estas virtudes cumpla su tarea con rectitud y posea lo que le pertenece. Ahí es como que se está dando una orden a sí mismo, que prevalezca su ser racional, que el guía interior que lo está como impeliendo a no dejarse llevar por estas emociones prevalezca. Ese guía que posee las virtudes, cuando hablamos de virtudes hablamos de las virtudes de lo superior, de lo que podemos concebir como una mente superior, una mente más racional, que nos impele a crecer en conciencia y no quedarnos en nuestros impulsos bajos, vamos a decir, bueno, en nuestros impulsos como más animales, si se quiere. Entonces acá se está diciendo, se está dando un mandato de que ese guía interior que posee esas virtudes prevalezca y que cumpla su tarea. Como que se está dando la orden a su propio guía interior que no le permita dejarse llevar por esos impulsos. Por eso me da la sensación de que o alguien le está pidiendo ayuda, le está pidiendo algo que lo emociona y lo quiere impeler a dar eso, pero racionalmente no está muy de acuerdo. Como que su guía interior le dice, no, me parece que por acá no es. Entonces está teniendo como esta lucha interna de eh, no dejarse llevar por los guías de los demás, sino que prevalezca su propio instinto, mejor dicho, su propio ser racional por sobre su instinto. Que tal vez, bueno, si quieren después podemos hablar de instinto porque instinto es medio complejo de expresar o sí, de conceptualizar. Pero acá cuando está hablando de instinto, para mí se me hace que está hablando más de un instinto este, emocional, algo completamente más del aspecto animal, vamos a decir. Por eso habla de lo sensitivo y lo instintivo. Pero bueno, como yo veo esta reflexión, lo que nos está invitando es a no dejarse llevar por las guías de otras personas y no dejarse llevar por los impulsos de nuestra naturaleza animal. Me parece muy interesante porque nos permite como comprender precisamente que todos estamos como en esa lucha entre los instintos de nuestra naturaleza más animal o nuestra naturaleza más instintiva o lo sensitivo en nosotros que nos impulsa a repetir, nos impulsa a seguir sosteniendo ciertos hábitos, como por ejemplo, no sé, nos pasa mucho hoy día con las prácticas sexuales, el tener prácticas sexuales constantes con diferentes personas y todo ese impulso, todo ese instinto nos toca como aprender a darle orden para que no se nos desordene nuestra vida y no se terminen generando ciertos desórdenes sexuales. Lo mismo con la alimentación, lo mismo con la bebida, con el alcohol, con todos los diferentes, las diferentes como tentaciones que vivimos en nuestra sociedad. Todo aquello que nos tienta a repetir. Entonces, lo que es rico, lo que es como, sí, lo que nos hace sentir placeres, es lo que a él llama acá toda nuestra naturaleza animal. Y que lo que debe prevalecer es este movimiento intelectivo que nos pide crecer, nos pide madurar, nos pide ser mejores de los que fuimos ayer, sin juzgar, ¿no es cierto? Porque me gustan estas meditaciones porque nos está mostrando, como decía, su mente en bruto, lo que él pensaba, lo que él sentía y él no se está juzgando, solamente se está analizando a sí mismo y está diciendo, no, que prevalezca tu intelecto por sobre estos impulsos, por estas pasiones corporales. Entonces le está diciendo precisamente eso. Todos tenemos pasiones corporales, todos tenemos como un instinto animal que nos lleva a querer como saciar ciertas necesidades de ese aspecto del ser. Pero también tenemos una mente intelectual que nos puede
enseñar a racionalizar eso que estamos viviendo y ver qué es lo sano y qué es lo que no, y qué es lo que me toca como sostener y qué puedo empezar a dejar. De vuelta, sin juzgarnos, porque si vemos esto que habla de la constitución, todos estamos constituidos en familias diferentes, todos venimos con diferentes historias y a cada quien nos toca el viaje de nuestra historia personal. ¿Qué es lo que yo traigo? ¿Cuáles son la constitución de mi familia? ¿En qué punto de mi desarrollo intelectual estoy? ¿Y qué necesito hacer para crecer en ese desarrollo? Sin mirar a los demás, sino más bien mirarme a mí mismo. ¿De qué familia vengo? Eso es muy interesante porque, bueno, yo en mi familia, yo fui uno de los primeros que nos recibimos de una carrera universitaria. Entonces, ese viaje de ser uno de los primeros que se recibe en una universidad nos enseña precisamente esto. No es que mis padres no hubiesen querido si hubiesen tenido las posibilidades. Ellos fueron haciendo un camino de ir como creciendo en diferentes aspectos hasta que yo llego. Y en el momento que yo llego y otras personas de mi familia que también se fueron recibiendo, más o menos en el mismo tiempo, este, es como que la familia se va volviendo como más racional, lo va aprendiendo a encontrar otras respuestas que las generaciones anteriores no tenían. Y eso lo mismo va pasando de generación en generación. Y como a mí nos pasó a muchos, las generaciones anteriores que vienen de ciertos pueblos no tenían tanto acceso a la información como tenemos nosotros hoy. Y hoy por hoy las universidades se están transformando también con toda la era digital. Por lo tanto, hoy ya hay muchísima gente que tiene muchísimo conocimiento y que no tiene un título. Entonces también está abierto ese panorama social e histórico que antes no estaba. Antes una persona que no iba a una universidad no tenía acceso a la información. Hoy por hoy todos tenemos acceso a la información y también es una responsabilidad personal el preguntarnos quiénes queremos ser, si queremos alimentar aspectos más conscientes de nosotros mismos o si queremos seguir sosteniendo ciertos patrones repetitivos de nuestra naturaleza como más, sí, como más prehistórica, vamos a decir, o nuestra naturaleza más instintiva o los aspectos más animales de nuestra naturaleza, lo que ya venimos pasando. Por eso siento que en esta meditación él habla de que cada quien está constituido de acuerdo a su propia historia. A cada, como que dice, cada uno debe hacer lo que corresponde a su constitución. Entonces, en Roma había personas que eran muy intelectuales, que bueno, él era uno, pero también había todo otro grupo de personas que no tenían acceso al desarrollo intelectual y que se manejaban mucho por instinto y por sus movimientos o por sus deseos y pasiones corporales. Por eso siento que está hablando de esta división, que es la misma división que vemos en toda época histórica y que también podemos ver en nuestra sociedad, sin juicio, como les decía, sino más bien entender cuál es mi constitución y qué puedo hacer yo para seguir creciendo. Como en otros videos he hablado de la escalera de las necesidades, a medida que vamos cubriendo ciertas necesidades, podemos acceder a una necesidad superior. Entonces, si nacemos en una familia en la que todavía no tenemos cubiertas ciertas necesidades de alimentación o de sí, una vivienda, y por supuesto que vamos a estar queriendo cubrir esas necesidades primero. Pero en la medida que ya vamos cubriendo ciertas necesidades como individuos, podemos ir accediendo a otras necesidades y es lo mismo que decir volviéndonos seres más racionales. Vamos aprendiendo a racionalizar la experiencia humana desde otro lugar. Así que bueno, esta es la meditación del día de hoy. Espero que les guste, que les dé para pensar y reflexionar y que puedan como analizar la constitución en la que está cada uno y hacerse preguntas y ver qué es lo que pueden hacer para seguir creciendo en su desarrollo personal. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.